Mi nombre es completo Janet Alcira Luna Sánchez. Nací en Bogotá hace 50 años, el 24 de agosto de 1974. Nací en una familia de artistas. Mi abuela tenía una voz increíble y era una excelente bailarina, y aún así, sin saber lo que eso era, porque lo tengo conciencia hoy en día, era lo normal en las reuniones familiares, el estar involucrado con todo el folclore, el estar involucrado con el bambuco, con el pasillo, con el torbellino. Mi padre fue un excelente músico, fue un excelente bailarín, y era normal, o sea, eso era lo que normalmente nosotros hacíamos en el momento de reunirnos con la familia Luna, que es bastante numerosa, y era la pachanga y lo normal. Entonces, digamos que empieza ese gusto. Tengo recuerdos de muy pequeña, es increíble, pero a la edad de 5 años mi padre me lleva a la Academia Monserrate. Era una academia de Sonia Osorio, una de las que hacía en el sur de Bogotá, que tenía ella abierto, y él me lleva a ballet. Y en el salón de al lado había, no ballet, sino era más guapachoso para mí, o sea, me parecía más divertido, y realmente empiezo a tomar clases de folclore desde ahí. Entonces, digamos que casa, bailaba, en academia ya lo empecé a realizar y ya empecé a tomar un poquito más conciencia de qué era lo que hacía, y digamos que desde ahí empieza mi parte con el arte. Mis mentores específicamente fueron pues mi papá y mi mamá. De pronto no lo nombré antes pues porque es un poco más callada, pero ambos siempre han estado presentes en mi vida y en todo, en todas partes de mi vida. Y es la lealtad que uno debe tener a sus propios principios, la lealtad que uno debe tener hacia los demás y hacia los compromisos. Entonces, digamos que ese ha sido como el lema con el que siempre he crecido y lo he ido reforzando, y entonces es lo que me ha dejado, más que la misma disciplina, es la lealtad de cumplir con lo que se dice, con lo que yo estoy diciendo, para que el estar haciendo, ¿sí? Al estar haciendo, o sea, lo que yo digo, lo que yo hago y lo que yo siento tenga una concordancia. Y eso es lealtad hacia uno mismo. Y cuando uno tiene lealtad hacia uno mismo, pues uno tiene lealtad hacia los demás, hacia lo que hace, hacia lo que emprende. Digamos que ese ha sido como la bandera que me ha dejado eso. He aprendido a lo largo, más que obstáculo, son situaciones. Yo soy de profesión contadora pública. Yo ejerciendo esta carrera toda mi vida, empecé desde muy pequeña, y es muy difícil alguien que está involucrado con los números, que esté involucrado con las artes. Entonces, digamos, mi obstáculo siempre ha sido hacia allá, como que, sí sabes, sí, pero como que es contadora y no tiene, no sé, es como, hey, sí, soy contadora, pero amo las danzas, ¿sí? Hey, sí, soy contadora, pero amo la cultura. Soy contadora, pero sí puedo estar con una comunidad, entonces sí puedo ayudarla. Entonces, digamos que romper ese paradigma ha sido el obstáculo que se me ha enfrentado en la parte artística, romperlo. Y ¿cómo lo resolví o cómo lo hice? Pues ese que yo decía, hacerlo. O sea, no quedarme en la palabra, sino hacer lo que yo estaba diciendo. Entonces empiezan a creer en ti, empiezan a ver, no, espera un momento, si eres contadora, pero lo estás enfocando hacia tal lado, entonces ya empiezas a tener una credibilidad. Y eso se hace, eso ha sido el constante, siempre.
entro a una comunidad y es lo que se dice, hacerlo, para que empieces a tener una credibilidad y ver que los números y el arte sí pueden ir de la mano. Digamos que fue difícil descubrir, primero en qué me especializaba, fue difícil descubrir qué era lo que a mí realmente me movía. Digamos que mi mayor maestro fue mi papá. Entonces, y lo digo ahorita porque ahorita tengo conciencia de ello. Él era el que nos enfocaba. Él decía que a través del arte uno podía transformar vidas, ¿sí? Siendo él matemático. Entonces era increíble, ¿no? Entonces, como él siempre nos lo decía, para mí era normal. Lo que él nos decía, hay que cultivar la tradición, para mí eso era normal. Entonces empecé a enfocarme en otras cosas. También practiqué salsa, o estuve en ritmos latinos, realmente así lo llaman en la academia donde estuve, ritmos latinos. Entonces yo decía, ¿qué hago? Y ya hubo una coyuntura hace creo que más de 18 años, en donde yo dije, bueno, ¿en dónde me quedo? ¿Aquí o acá? Y me di cuenta que mi esencia era el folclore. Entonces, y más que el folclore, era Bogotá. Y más que Bogotá, era lo que yo había vivido en casa. Entonces, digamos que en eso empecé ya a construir una identidad cultural. Ya empecé a construir y sí, ahorita puedo decir, sí, me encanta el folclore. He leído sobre ello, respeto mucho a cada uno de los maestros que he conocido que sabe del tema. He tratado de aprender y ahí voy. Para mí todos los días hay que aprender algo nuevo, entonces ahí voy en eso. Entonces digamos que el estilo en el que me he enfocado y en que quiero seguir enfocándome es eso, en el folclore y sobre todo Bogotá, Cundinamarca. El descubrir que sí podía ayudar, que lo que yo sabía servía para algo. Bueno, yo colaboré con FICOMPAS. Se desarrolla o se empieza a hacer una asociación aparte de FICOMPAS. FICOMPAS es una entidad de la Arquidiócesis de Bogotá. Entonces digamos que hago o desarrollo una asociación dirigida hacia jóvenes y la grata sorpresa, porque estos chicos son personas que digamos no han tenido las mismas, digamos que no han tenido las mismas ventajas que algunos tenemos. Son chicos que de Cazuca, muy arriba entre Bogotá y Soacha, y cuando veo que esa misión que le dimos a la asociación, que era transformar vidas a través del arte, empieza a funcionar y empiezo a ver que cuando uno les da a conocer que que ellos como personas valen y que a través del arte se pueden empezar a conocer y crear líderes que empiecen a creer en eso, o sea, que empiecen a creer que la tradición, que cómo se prepara el agua de panela, o cómo de pronto se levantan, o cómo de pronto celebran una Navidad, una festividad, o cómo de pronto van a misa, o la forma en que se visten, empieza a tomar sentido en sus vidas, y todo eso es arte, y ellos empiezan a transformar de otra manera. Eso fue... Entonces, no ha sido un solo momento, ya uno se da cuenta que el dar al otro es lo que a uno le sirve para que sean grandes momentos. Si eso me lo hubieran preguntado hace 20 años, hubiera vuelto a decir que mi abuela, de pronto, pero Zenaida Luna, pero no. Ya hoy en día he buscado, y sí, digamos que para nuestra familia sí, pero yo vi, y hoy que conozco, pues está el maestro Edgardo Sandino, que está en Bogotá,
lo reconozco y lo conozco, y entonces ya uno empieza a ver, él ha venido haciendo y ver que él fue discípulo del maestro Jacinto, entonces uno dice, hay algo más allá, y después uno ve cosas y hay algo más antes en mi vida que me haya servido, sí, todo lo que he vivido y todo lo que he aprendido. Entonces digamos que antes de que yo tuviera conciencia de que todos estos maestros eran precursores y que todo esto nos servía, no, yo tengo que decir, y vuelvo y digo, que mi abuela fue una, en Fusagasugá, porque más que eso, que donde ella estaba era toda una precursora. Ella era quien cogía a la comunidad, ella cogía a la comunidad y a través del catecismo, porque fue muy religiosa, a través del catecismo ella enseñó arte, y a través del catecismo ella enseñó tradición, y a través del catecismo formó a muchas personas que hoy en día en Fusa la pueden reconocer. Entonces digamos que para mí, que era mi mundo, puedo decir que ella. Bueno, como mencioné anteriormente, bueno, ya todos sabemos, claro, mi padre fue gran influencia. Toda mi familia son artistas, pero digamos que mi familia principalmente. Pero al iniciar en una academia, a pesar de ser de Sonia Osorio, digamos que la maestra, y lo puedo decir ahorita, ya no tiene vida, ella ya no está con nosotros, pero Clara Leguizamón en su momento fue con la que estuve durante 15 años, porque estuve en la academia desde los 5 hasta los 20 años. Mi familia, obviamente, no sé, pues ellos están ubicados en Fusagasugá y en Bogotá. Digamos que ahí fue parte de mi gran mundo, y que era chiquitico, pero en ese momento era mi gran mundo. Y como lo dije, a los 5 años entró a una academia, se llama Monserrate, a pesar de ser parte de las que tenía Sonia Osorio, ahí había una profe, ella se llama Clara Leguizamón. Ella empieza, digamos que a construir, o con ella durante 15 años vi danzas. Entonces ella era de Bogotá, estaba ubicada en Santa Isabel, pero ella se enfoca en el Rafael Uribe Uribe, donde yo crecí, donde fue mi infancia, en el Quiroga, donde fue mi juventud, mi adultez, y ella, digamos que es precursora de muchas cosas en ese sentido. O sea, ella, esta maestra, que hoy en día sé que es maestra, ella se dedicaba a esto, a hacer que los chicos de las escuelas, los chicos de los colegios, especialmente en el San Luis Gonzaga, en el Colegio Restrepo Millán, donde ella daba clases también, entendiéramos la importancia de conocer nuestras raíces. Ella lo repetía mucho, conocer nuestras raíces, a pesar de ser edufísica, porque ella nos decía que no podía ser, o sea, que no había carrera en su momento de artística, era la forma de llegar a la danza. Ella nos decía, a través de la educación física, ella también nos incorporaba y metía en sus, que hoy día sé que se llama currículum, entonces para mí en ese entonces eran clases y todo eso, metía la danza y metía el folclore y nos hacía investigar o consultar en su momento el plato típico, nos hacía consultar el traje, nos hacía consultar por qué era alpargata y no cotiza, porque nos mostraba muchas cosas, porque el sombrero era de fique, o porque era una boina, o porque se utilizaba trajes elegantes en Bogotá y no, digamos, el típico negro que utilizaban en Cundinamarca, o porque en Bogotá se llaman onces y a pesar de tomarlas en la tarde se sigue llamando onces. Entonces fueron cosas que uno va adquiriendo, y ella sin querer queriendo estaba formando, ¿sí? O de pronto querer creyendo, porque nunca tuve la oportunidad de preguntárselo, formando chicos para que no olvidáramos esas raíces. Y muchos de mi generación y muchos que estudiaron conmigo tenemos eso arraigado y sabemos la importancia. Algo que le preocupaba a ella
era que Bogotá estaba perdiendo la identidad y nos hablaba mucho de que era muy triste que a pesar de que ser una ciudad donde muchos se reunían de muchas partes del país, estaba perdiendo su propia identidad. Ya después de que la vi me dice, no está perdiendo su identidad. Si la fortalecemos con las raíces, está creando una identidad nueva a través de las nuevas generaciones, pero bien fundamentadas con una buena base. Digamos que por eso para mí ella fue la que me inspiró a todo eso. Lo he empezado, eso se va mejorando con el tiempo, digamos que hoy en día sé que lo primero que hago, lo primero que es escuchar, es conocer en qué me estoy enfrentando. He tenido la oportunidad de darle a varios grupos en colegios, obviamente, de darle a varios grupos en su momento. Digamos que la misma clase que uno prepara como docente o como profesor o como formador. Y a pesar de ser la misma clase, es entrar a sala, mirar el grupo, escucharlo, sentirlo. Cuando tú escuchas y sientes al que le vas a dar formar, cuando tú primero recibes de ellos qué es lo que necesitan o como que leerles en sus rostros, en su sentir, qué es en ese momento lo que necesitan, empiezo a transmitir. Entonces, si es un grupo que viene de pronto muy apagado, decimos nosotros los docentes muy con sueño o algo así, entonces lo primero que hago es cómo hago para levantarles en el ánimo, y si mi clase iba a empezar muy suave, empiezo con lo más alto, ¿sí? Es la forma de empezar. Cuando yo ya escucho y empiezo a transmitir y empiezo a tener la atención de los que me están a mí también escuchando, en ese momento empiezo a enseñar o empiezo a dar ese conocimiento. Digamos que me ha funcionado. No lo dejo en solo que aprendimos, sino la idea es que queden como cuando ellos me dicen, ay, es que hay muchas cosas que no entendí, dije, ahí se hizo la tarea, porque van a pensar en qué no entendieron, y sí o sí el ser humano tiene algo, y es que su curiosidad por saber eso que no entendió, lo averigua por donde sea. Entonces uno dice, y se hizo bien la tarea. Así sea uno, que diga, no entendí, ¿dónde se hace eso? Y uno deje el continuará, automáticamente ya sabe que la próxima vez que lo vea él te va a decir, mira, yo averigüé esto, conseguí esto. Entonces esa es una forma, para mí es más que piensen, que se muevan a eso. Es una clase. Si yo veía algo así, creo que me doy por bien servida. Para uno ser maestro, las palabras son muy poderosas. Para mí la palabra sí tiene mucho poder. Y cuando a ti te dicen maestro, uno siente una sabiduría y una sapiencia. Entonces, si me lo dices en la parte artística, es la sapiencia y la sabiduría en algo en el cual puede ser muy especialista, pero más que ser especialista, que le apasiona y que es su vida. O sea, que de eso, cuando lo hable, en donde sea, le emociona hablarlo. Y eso para mí es ser maestro. O sea, es tanta la emoción de lo que yo quiero decir, de lo que yo quiero transmitir. Es tanta la emoción y la pasión de lo que yo quiero dejar registro, y tan importante de lo que yo quiero dejar huella, ¿sí? Que es trascender trascender más allá de lo que yo mismo sé y de lo que yo mismo soy, y tener la humildad de que sabe todo eso y de que sabe transmitir todo eso, y aún así tiene la humildad de decir, no, yo no soy maestro. Eso para mí es ser maestro. Todo es un logro pequeño, ¿no? Todo es algo muy... Pero digamos que el haber podido conectarme con los jóvenes,
Eso fue maravilloso. Lo he venido realizando, bueno, hace 6 años vivo en Mosquera, pero como dije, tengo 50, o sea que llevo 44 años que viví en el Quiroga. Soy de la localidad Rafael Uribe Uribe. No es una localidad muy sencilla, no es un barrio, digamos que en su momento fue uno del segundo barrio más peligrosos de Bogotá. Viví en una zona de tolerancia alta. El Quiroga se representa por pandillas y por generaciones o por grupos. Voy a explicar un momento esto para que sepan por qué para mí es un logro. A pesar de crecer en una comunidad fuerte, mi padre siempre nos decía, toca leer, toca estudiar y toca hacer el bien. Entonces, soy hija de somos 3 hijas y un hombre, o sea, 3 mujeres y un hombre. Y digamos, nos destacábamos, aunque nos dijeran que teníamos plata, pero no era así. Lo que pasa es que en una comunidad donde nadie lee y donde nadie hace, el que lee, pues es el rey, es el que sabe. Entonces digamos que eso, me siento orgullosa que mi padre nos haya metido más en la lectura, en el estudio, que nos haya metido y nos haya inculcado el hacer el bien. Entonces, desde muy pequeña, yo siempre veía como que, no que sobresaliéramos, sino que éramos diferentes con los que crecíamos. Y eso me impulsó a que el otro puede estar en la misma condición conmigo si yo le enseñaba, era una pretensión loca, si yo le enseñaba que leyendo y estudiando podíamos hacer. Entonces mi mayor logro artístico, y logro en la vida, porque esto siempre lo he llevado conjunto, era eso. Yo decía, cuando grande yo quiero ser, y cuando grande es que yo tuve, desde que estaba en el colegio, cuando grande tuve la oportunidad de empezar y de que las personas quisieran que uno les abriera los ojos, y a través del arte empecé a mirar eso. Entonces mi logro más es cuando logro hacer la asociación, ayuda a muchos chicos ahí en el Quiroga, muchos se inscriben, hacemos encuentros, esto lo hago con un compañero, con Holman, y empezamos a trabajar a través de la comunidad, y entonces ver que los jóvenes sí pueden salir de esto, y que de 20 que te ingresan, 5 hoy en día tienen una vida totalmente diferente. Y cuando uno ve que te saludan y te dicen gracias, digamos que esos han sido mis mayores logros, ya profesionales, y que he ayudado, sí, es cierto, Dios me puso ahí, pero ese es mi trabajo. Mi logro es cuando para mí es cuando te dicen gracias y yo digo, wow, sí, soy útil, ese es mi mayor logro, soy útil a la sociedad. El principio siempre va a ser el mismo, o sea, si a mí me preguntan, siempre uno tiene que ser leal. Es que ser leal te lleva a amar lo que haces, te lleva a comprometerte con lo que haces. Independiente en el artístico, en donde sea, en lo que quieras emprender, ser leal te va a llevar al compromiso y te va a llevar a que realices lo que haces. Cuando ya uno tiene un principio de lealtad, uno también tiene uno tiene que tener disciplina. Y digamos que en lo artístico debe haber disciplina. Y disciplina es ser constante con lo que estás haciendo, constante con lo que estás enfocando, con lo que estás formando. Y esa yo creo que es la manera como he llevado esta profesión artística. Lo inicié con algo muy pequeño, ya lo dije, hoy en día soy gestora cultural, hoy en día me he formado un poco más en danza. Empecé estudiando composición y creación en danza folclórica, luego estudié gestión cultural, ya estoy pronta y ya lo estoy mirando para hacer la maestría sobre políticas culturales. Estoy hablando sobre derecho
Estoy hablando sobre derechos de autor y trabajo y estoy en la familia FolklorNet, como le llamo yo. Digamos que eso lo llevamos trabajando hace más de, no quiere decir más de, pues ya mi edad, pues hace más de 10 años, 8 a 9 años, venimos trabajando en esta visibilización y en esta articulación, ser articuladores para que el otro pueda ser visible y ser conocido y el portador se pueda reconocer. Y es en lo que estoy supremamente comprometida hoy en día. Me ha abierto muchas más puertas. Dirán que no, pero sí me ha abierto muchas más puertas para poder ayudar y para poder ser útil. Para mí es importante ser útil a la comunidad. Digamos que FolklorNet ha sido esa rampa o ha sido mi casa como familia para poder hacerlo. Entonces esa labor estoy totalmente comprometida, voy con ella y ahí vamos adelante y esa es la idea, continuar muchos años más y si esto hace que otros se inspire para que continúe con lo que se está haciendo, para que con lo que se inició se siga, creo que estamos haciendo bien la tarea. FolklorNet, del estudio del folclore a su vivencia. FolklorNet, del estudio del folclore a su vivencia.